Donde manda capitán, no manda marinero. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Génesis 2:24. Dice un adagio muy popular: el que se casa, quiere casa. Aunque algunos se casan y permanecen bajo el techo de sus padres, imagina usted subirse a un barco con dos capitanes. Seguramente ese barco llegaría tarde a su destino o simplemente no llegará. Incluso podría ser derribado por una gran tormenta. Por esto, un barco solo tiene un capitán, quien traza su carta de navegación para llegar a su destino. La palabra dejará viene del hebreo azab, que significa soltar, renunciar, abandonar, apartar, cesar, dejar libre, faltar. Muchos se casan, pero dejan que sus padres intervengan en sus decisiones de pareja y evitan cambiando sus planes por influencia de ellos, y seguramente no para mal, pero ellos siempre saben lo que te conviene. El dejar que otros dirijan tu matrimonio hará que tu barco se desvíe o se retrase. Si estás en esta situación, deja de brillar con el sol de tus padres, vive tu gran aventura y sal del nido. Y si eres padre, seguramente a estas alturas has hecho tu mejor tarea, pero es tiempo de dejarlos zarpar. Ellos necesitan buscar su propio horizonte. Aprende a manejar tu propio barco. Triunfos y quizás fracasos te esperan mar adentro. Habrá tormentas, mareas altas y bajas, pero recuerda, ahora son uno solo y eso les hace más fuerte. Oración. Oremos juntos. Padre, ayúdame a discernir tus buenos caminos y honrar el buen consejo de mis padres. Pero también ayúdame a entender de que tú me has dado la oportunidad de unirme, Señor, a una mujer para ahora ser una sola carne y juntos construir tu propósito en nuestras vidas. Bendigo a mi cónyuge y te pido que tú bendigas a todos los matrimonios que hacen parte del canal de YouTube Reflexión. Señor, guárdanos, ayúdanos a amarnos, a honrarnos, a respetarnos, a tener siempre una actitud de humildad, de comprensión, de entrega y de ayuda. Señor, levanta nuestros matrimonios, levanta los hogares, levanta cada vida. Señor, bendecimos a los padres, bendecimos a los suegros. Te pedimos que ellos puedan cumplir su rol al cual tú les has asignado, de orar por sus hijos, de orar, Señor, por los compañeros de sus hijos. Señor, bendecimos las familias. Señor, que tú levantes familias basadas en tu palabra, en tus principios, Señor. Quebrantamos todo plan de las tinieblas en contra de los hogares, en contra de las familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y vamos ahora con Mateo capítulo 26, del versículo 1 al 25, y vamos a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 26, del 1 al 25. Cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo.
pero no durante la celebración de la Pascua. Acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, le respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Le digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de este momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo: verán a cierto hombre, díganle: el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comía, les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. A continuación, seguimos con el plan de lectura y leeremos Números capítulo 35 y capítulo 36. Y leeremos en la Nueva Traducción Viviente este pasaje de las Sagradas Escrituras. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mientras Israel acampaba junto al Jordán en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que de las propiedades que reciben entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir junto con los pastizales que las rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades y las tierras que las rodean proveerán pastura para su ganado, rebaño y otros animales. Los pastizales alrededor de esas ciudades asignados a los levitas se extenderán por 460 metros a partir de las murallas de las ciudades de todas las direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección, oriente, sur y occidente y norte, y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal, aún más grande para las ciudades. 6 de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entréguenles
otras 42 ciudades. En total darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. Ciudades de refugio. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar en la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos, 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que viven entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que si alguien por odio le tiende una emboscada a otro y luego lo empuja o le lanza algo, esa persona muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y esa persona muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentre. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa o lanza algo que sin la intención golpea a otro, o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite sagrado. Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Estos son requisitos legales y tendrán que cumplirse de generación en generación donde quiera que viva. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la viuda de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesino contamina la tierra. Y ningún
ningún sacrificio salvo la ejecución del asesino puede purificar la tierra del asesino. No debe manchar la tierra donde vive, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. Leemos el capítulo 36 del libro de Números y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Luego los jefes de los clanes de Galaad, descendiente de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José, se presentaron ante Moisés y los líderes de la familia de Israel con una petición. Dijeron a Moisés: el Señor te dijo que repartiera la tierra entre el pueblo de Israel por sorteo sagrado. El Señor te dijo que la porción de la tierra que pertenece a nuestro hermano Zelofehad se la dieras a sus hijas. Sin embargo, si ellas se casan con hombres de otra tribu, llevarán consigo sus porciones de tierra a la tribu de los hombres con quienes se casan. De esa manera, el área total de la tierra de nuestra tribu se reducirá. Entonces, cuando llegue el año de jubileo, esa porción de tierra se agregará a esa nueva tribu y provocará que nuestra tribu patriarcal la pierda para siempre. Así que Moisés le dio a los israelitas de parte del Señor el siguiente mandato. El reclamo de los hombres de la tribu de Judá de José es legítimo. Esto es lo que el Señor ordena acerca de las hijas de Zelofehad. Permítales que casarse con quienes desean siempre y cuando sea alguien de su propia tribu patriarcal. No se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concebida. Las hijas de todas las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu. De esta manera todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales. Ninguna porción de la tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de la tierra que le fue asignada. Entonces las hijas de Zelofehad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Mahla, Tirsa, Ogla y Milca y Noa también se casaron con sus primos por parte de su padre dentro de los clanes de Manasés, hijo de José. De este modo su herencia de tierra permaneció dentro de su tribu patriarcal. Estos son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, mientras acampaban en las llanuras de Moab, dentro del río Jordán, frente a Jericó. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora seguiremos con el libro de Jod y leeremos el libro de Jod, el capítulo 3. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera en NTV, Nueva Traducción Viviente. Por fin habló Jod y maldijo el día de su nacimiento. Dijo: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas. Que ninguna luz brille en él, que la oscuridad y la penumbra absolutamente reclamen ese día para sí, que una nube negra lo ensobrezca y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se cuente entre los días del año, ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría, que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar al Leviatán. Que las escuelas y las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad.
que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz y estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes ricos en oro cuyos palacios estuvieran llenos de plata. ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto? Como a un niño que nunca vio ni vivió para ver la luz. Pues una vez muertos los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad de la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. El rico y el pobre están allí y el esclavo se libera de su dueño. ¿O por qué dar luz a los desdichados y vida a los amargados? Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llega a la tumba. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro? A quienes Dios ha rodeado de dificultades. No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió y se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso. Solo me vienen dificultades. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.